Permíteme decir algo sobre el trasfondo religioso de Israel en la época de Jesús. Comencemos por la cabeza, es decir, el templo y el sacerdocio. Ante todo, aclaro que al decir sacerdocio deberíamos saber de qué hablamos. Había un elemento aristocrático en el sacerdocio, un puñado de familias muy poderosas. El total de miembros podría detallarse en torno a los 100 como mucho. Varios de ellos pertenecían al partido seduceo que describiré en unos minutos. Constituían la élite. Vivían durante la mayor parte del tiempo en Jerusalén. Eran familias de las que emergía el sumo sacerdote y otros sacerdotes de alto rango. No pensemos en el sacerdote aldeano promedio ni los agrupemos en el mismo conjunto. Jesús mismo no tenía problemas con los sacerdotes aldeanos. Sanó al leproso y le dijo: haz lo que Moisés ordenó, preséntate ante el sacerdote. El sacerdote de pueblo, no el sumo sacerdote, no uno de los sacerdotes aristócratas. Ve a tu pueblo y obtén tu certificado de salud como ordenó Moisés. Jesús no tenía problemas con los sacerdotes de pueblo. Eran los sacerdotes aristócratas los que tenían que ser opresivos, corruptos e hipócritas y estaban ligados a los romanos. Es importantísimo aclarar esto. Ahora bien, otra cosa sobre el templo. Sí, había un conjunto bello y opulento de edificios en los patios del templo. Los patios del templo pertenecían al sacerdocio aristócrata y Roma reconocía eso. Los sacerdotes aristócratas eran la ley en los patios del templo y los romanos lo respetaban. ¿Sabías que en el templo era también donde se cobraban los impuestos? ¿Conoces cuán impopulares eran los cobradores de impuestos y sus jefes al respecto? Pero en este caso, el supremo cobrador era el sumo sacerdote mismo. Los sacerdotes principales, no es de sorprendernos, eran muy impopulares para la mayoría de la gente, y a menudo se les consideraba como corruptos y muy arrogantes. No lo digo a partir de fuentes cristianas, sino de fuentes judías. Incluso Josefo mismo, que procedía de familia sacerdotal aristócrata, reconocía que gran parte de estos sacerdotes eran poderosos y también unos totales bribones. Muchas de las aldeas tenían sinagogas, lugares de reunión, y es lo que significa la palabra sinagoga, reunión de gente, y en su momento llegó a ser una referencia al edificio de reunión. Tiempo atrás, un erudito en el Nuevo Testamento sugirió que hubo realmente edificios de sinagogas hasta después de la destrucción del templo en el año 70. Bien, tenemos suficiente evidencia firme, no solo los mismos evangelios, sino también Josefo y Filón, para afirmar que había edificios reconocidos como sinagogas, que por cierto, para dar fechas, tenemos al menos 7 sinagogas, edificios identificados como tales por arqueólogos anteriores al año 70. Una se encontró en 2009 en Magdala, o en hebreo moderno Migdal, en la costa noreste en el mar de Galilea. Todavía sigue en exploración mientras estudiamos esta lección. He visitado el lugar y es muy emocionante. La sinagoga está fechada en los años 20 y junto con el resto de la pequeña aldea, la Magdala del primer siglo, fue destruida en el 67 cuando llegaron los romanos bajo las órdenes del general Vespasiano. Allí era donde se reunían los aldeanos, la sinagoga local, y esa es la razón por la que Jesús cada vez que visitaba una aldea iba a la sinagoga predicando y enseñando a la gente también en el espacio público de la sinagoga. Aldea por aldea era donde se expresaba la piedad popular. La gente se reunía, socializaba, adoraba, escuchaba la escritura, cantaba himnos y recordaba los grandes acontecimientos del pasado de Israel. Veamos algo sobre los diversos partidos mayormente ubicados en o próximos en Jerusalén. Tenemos a los saduceos, un grupo élite. Muchos eran sacerdotes principales, gobernantes, pero no todos los sacerdotes eran necesariamente saduceos. Había muchos que coincidían en cuanto a ser sacerdotes y saduceos. No estamos realmente seguros de lo que significa la palabra los justos. Quizá haya tenido algo que ver con Sadoc, el sumo sacerdote designado por David y Salomón. En todo caso, era un grupo de élite muy aristocrático y rico, probablemente con varios centenares de miembros, y no eran populares. De hecho, Josefo los describe como opresivos, arrogantes y pendencieros. No creían en la vida, en el más allá, ni en la resurrección, tampoco en los ángeles, ni en cualquier tradición oral que se les haya mencionado tan favoritas entre los fariseos.
¿Y qué de los fariseos? Bueno, se originaron, creo, alrededor del 100-120 a.C. Los fariseos eran numerosos, entre 4 y 5,000, según Josefo. Tenían la ley oral. Jesús, en efecto, alude a esto en Marcos 7, las tradiciones de los ancianos, tan queridas para los escribas y los fariseos. Los fariseos creían en ángeles, creían en la resurrección y una variedad de tradiciones que expandían las leyes de Moisés. Si no estaba permitido trabajar durante el día de reposo, entonces quizá habría muchas cosas que no deberían hacer para estar a salvo. Edificaban un vallado en torno a la ley. Y eso los hacía populares en determinados círculos, pero menos populares en otros, y Jesús y los fariseos solían discutir sobre estas tradiciones. También estaba el grupo de los esenios. No se les menciona en el Nuevo Testamento, pero son nombrados por Josefo. Y los esenios fueron hombres conectados de algún modo con los rollos del Mar Muerto. Esto no significa que vivan junto al Mar Muerto, desde luego que no. Tal vez más de 100 de ellos vivían cerca de Qumran, en el Mar Muerto, donde reunieron la cantidad de rollos ocultos en cuevas, que en el siglo XX se hallaron 900, 200 de los cuales eran rollos bíblicos. Los esenios eran respetados, pero mantenían sus reservas y se ubicaban en distintas aldeas. También contaban con un número de entre 4 y 5,000 miembros, según Josefo. Coincidían en algunas de sus tradiciones con los fariseos, pero fueron críticos de ellos, refiriéndolos como paredes blanqueadas, muros desvencijados o buscadores de cosas espurias, así que en gran medida había rivalidad entre estos partidos. Josefo también habla de una cuarta filosofía, los celotes. Tomémosle con cautela. Si uno lee a Josefo con detenimiento, descubre que estos celotes no eran más que un puñado de jóvenes radicales inspirados por los maestros fariseos. Uno de ellos fue Sadoc, que enseñaba que debían resistir las influencias grecorromanas. Dos de estos maestros incitaron a estos jóvenes cuando Herodes estaba en su lecho mortal, motivándolos a que saltaran una de las puertas de los patios del templo y derribaran un águila dorada erigida en honor a Roma. Herodes se enfureció tanto que mató a estos estudiantes y a sus maestros mediante incineración. Los celotes, considero, era una construcción teórica de Josefo. Pienso que quizá aislar o poner en cuarentena a la gente que causó la revuelta en el año 66. No quería que sus lectores romanos supieran que, en verdad, eran fariseos radicales. Josefo hizo esto porque deseaba que Roma le diera a Israel otra oportunidad para reedificar el templo luego de la destrucción del año 70, que la ciudad fuera reparada y que la nación de Israel volviera a comenzar. Quizá aún Josefo, como sumo sacerdote, no quería que los romanos reconocieran que en el corazón de la fe judía había una esperanza mesiánica que resultara en rebeliones similares en el futuro, y de hecho ocurrieron en el 115-117 al norte de África y 132-134 con la revuelta de Bar Kokhba. Esta es la razón por la que Josefo escondía la ideología mesiánica de sus lectores romanos. No quería que supieran nada al respecto. En cambio, deseaba que pensaran que el pueblo judío era perfectamente capaz de vivir con sus amos romanos y con todos sus amigos. Esto también es una parte importantísima del trasfondo del mundo de Jesús y sus primeros seguidores. Hablemos un poco del trasfondo social y económico de Israel en la época de Jesús. Ante todo, era una sociedad principalmente agraria. La agricultura era la ocupación principal de la mayoría de la gente, y Josefo mismo habla de cuán productiva era la tierra. En Galilea, al norte, pero también en las colinas de Judea, de cuán rico era el suelo, y cuánto grano y frutos se producían mediante este rico suelo. También había artesanos, desde luego constructores, albañiles, carpinteros, gente que hacía calzado, ropa y otros productos, y así era un país muy productivo. Además había escribas y alfabetización. Sé que en años recientes algunos eruditos han sugerido que las tasas de alfabetización eran demasiado bajas, pero considero que subestimaban la evidencia un poco.
Aunque muy pocos estaban formalmente educados en el sentido actual, y eso es cierto, y no muchas personas tenían educación ni alfabetización de la forma en que podríamos esperar de los escribas. Gente profesionalmente letrada que sabía cómo elaborar plumas, estiletes, adquirir papel, conseguir o hacer tinta y más. Considero que las tasas de alfabetización eran un poco altas de las estimaciones que eran bajas en un 5 o 10%, y lo digo porque tenemos muchas inscripciones en lugares como Pompeya y Herculano, y en un lugar como en Éfeso, y en distintos puntos de Asia Menor, sitios donde los muros exteriores quedaron protegidos de los elementos, en el caso de Herculano y Pompeya debido a un volcán. ¿Qué encontramos al excavar? Hallamos grafitis, decenas de miles de grafitis de todas las clases sociales. Gente que estaba bien educada, menos educada, personas que eran ricas, quienes no lo eran, así como políticos, atletas, criados, etc. ¿Quiénes eran estas personas que escribían cosas así en los muros y las paredes? ¿Por qué hacían estas inscripciones tan extensas y nadie podía leer? Hallamos un basurero en una ciudad no tan grande, particularmente Oxirrinco en Egipto, y 1,5 millones de documentos de los cuales recuperamos un tercio próximo a la superficie, que no se había humedecido, mojado ni podrido. 50,000 documentos en una sola ciudad. Esta asombrosa cantidad de literatura, de inscripciones, de papeles, de grafitis y más, sugieren que las tasas de alfabetización eran quizá un poco mayores de las que algunos han estimado. En la cadena alimenticia, podríamos decirlo así, en el punto más alto estaba la élite, los poderosos, los ricos, pero estos también tenían un grupo de personas que podríamos llamar servidores. Podrían ser soldados, cobradores de impuestos, guardias, jueces y otra clase de funcionarios que administraban y hacían labores de administración del gobierno y del control de las clases bajas. Si quisiéramos, podríamos llamarlos tal vez clase media. Había cierta vida urbana, solo porque fuera mayormente agrícola no implicaba que no hubiera ciudades ni edificios. Había, por cierto, la arqueología de los últimos 30 o 40 años, confirmando cuánto esto era cierto. Lugares como Séforis, a 6 kilómetros de Nazaret, Tiberias, Cesarea Marítima, sin mencionar Jerusalén misma y otros lugares en Judea, donde encontramos calles pavimentadas, columnas y estructuras de estilo grecorromano. Aun cuando la forma de vida judía se observara estrictamente en la mayoría de los casos, no hay evidencia, por ejemplo, en Séforis de estilo de vida pagano anterior al año 70. Las excavaciones han demostrado que la comida, los animales que se consumían, todo era kosher en la época de Jesús. También encontramos una red de caminos, y esta red indica cuán extendido era el comercio y el intercambio por aquellos tiempos. Hallamos cerámicas hechas por judíos. Una aldea producía el 75% de este producto en Galilea, y eso nos sugiere que no había solo caminos donde pudieran trasladar las cerámicas de aldea a aldea, sino que también muestra el nivel de compromiso que el pueblo judío tenía con la pureza. Tomaban su fe seriamente. El pueblo judío no compraba objetos de cerámica producidos por los gentiles. Aun cuando una aldea gentil estuviera muy cerca y fuera más económico comprar su cerámica, preferirían que ésta se fabricara en una aldea judía, aunque quedara lejos y fuera un poco más costosa. Aprendimos mucho. Debido a esto, los caminos y los viajes, no demasiadas personas crecían en un aislamiento rústico ni se ataban a un lugar determinado. Esa idea de que Jesús nunca vio nada más allá de Nazaret debería realmente abandonarse. A 6 kilómetros de distancia había una ciudad principal. Una carretera principal pasaba por Nazaret, uniendo Tiberias en el mar de Galilea y Cesarea Marítima en el mar Mediterráneo. Jesús no creció atado a un lugar. Sus viajes ministeriales como adulto realmente no deberían parecernos algo extraño. Había montones de caminos y, por cierto, al comentar esto, ¿alguna vez escuchaste "todos los caminos llevan a Roma"?
Se trata de un dicho medianamente oscuro. Significa realmente que todos los caminos salían de Roma hacia todo el imperio. Era simplemente la forma de Roma de recordar a las provincias, lugares dispersos en el imperio, que había caminos y que las legiones romanas podían llegar muy rápido, así que debían recordarlo. Nada de rebeliones, porque las legiones podían llegar muy rápidamente. También era un imperio adaptado al comercio. Embarcaciones rápidas llevaban el correo, por ejemplo, por el mar Mediterráneo. No era una sociedad atrasada. Otro punto a destacar en relación a la política es que Roma procuraba el poder y el control, pero prefería gobernar las tierras extranjeras por autoridades locales. Y eso es justamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. Así fue como gobernaban Israel y también regían a través de los herodianos. Pero cuando un régimen caía y no funcionaba, Roma sí tenía que hacerlo. Intervenía de forma directa y gobernaba a través de sus propios gobernadores. Lo vemos también en el periodo de Israel en el Nuevo Testamento. Debemos decir algo sobre la forma en que el pueblo judío consideraba el templo en la época de Jesús. Afortunadamente tenemos ciertos textos muy importantes y un descubrimiento arqueológico relevante. Esto nos ayuda a entender que el santuario, la totalidad de los patios del templo, pero en particular el santuario, se consideraba un lugar muy sagrado. Ante todo, permíteme explicar cómo era la estructura del templo. Era un espacio grande, demasiado grande, de forma rectangular, alrededor de 500 metros del norte a sur, un promedio de 300 metros del este al oeste, bastante grande. Podían caber varios campos de fútbol en dicho espacio. No todos los edificios eran sagrados, desde luego todos eran importantes y formaban parte del establecimiento del templo. Desempeñaban diversas funciones y eran lugares donde se guardaban y atesoraban los dineros, almacenaban y conservaban los registros. Había oficinas y espacios para los sacerdotes principales que realizaban estas actividades, otros sacerdotes de menor rango, levitas que fungían como agentes de seguridad o guardias. Y luego, en el mismo centro, el punto más sagrado era el santuario propiamente dicho, y dentro de aquel espacio estaba el lugar santísimo. Podemos pensar en círculos concéntricos o quizá decir cuadros concéntricos partiendo de allí. El lugar más santo era el Santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Fuera de aquel sitio había un sector donde los sacerdotes podían ingresar. Fuera de allí los hombres israelitas podían acercarse. Afuera de ese lugar las mujeres israelitas, y luego en la parte más alejada del círculo concéntrico había un lugar donde los gentiles podían reunirse para orar y así sucesivamente, para desarrollar lo que indica Isaías 56, un lugar de oración para todas las naciones donde todos pudieran acudir. También esa fue parte de la oración y dedicación en Primera de Reyes, que el templo sirviera como un faro espiritual del mundo, atrayendo gentiles que llegaran con un corazón limpio y ofrendas sinceras. Y Salomón pidió que Dios oyera y contestara sus oraciones. Contamos con suficiente evidencia literaria sobre la sacralidad del templo y el santuario. Tenemos a Filón, por ejemplo, que vivió durante el periodo que va del 20 a.C. al 50. También tenemos a Josefo, historiador judío, que nació en el año 37 y vivió hasta alrededor de los 90 del primer siglo. Y tanto Filón como Josefo se refieren a señales de advertencia, inscripciones cinceladas en piedra que estaban montadas en diversos lugares, advirtiendo a los gentiles a no acercarse demasiado, estableciendo una clara delimitación entre dónde podían estar y adorar los gentiles y donde los hombres y las mujeres judíos podían aproximarse más cerca al recinto sagrado. Se hallaron dos fragmentos de estas señales de advertencia. Uno está completo y se encuentra en Estambul, Turquía,
Otro fragmento encontrado se encuentra hoy en día en Israel. Puedes ir al Museo Nacional de Jerusalén y verlo. Y era una verdadera advertencia, muy sobria. Dejaba muy en claro, y cito textualmente sus palabras, que ningún extranjero puede ingresar dentro de la barandilla ni del cerco que rodea el templo. Esto, por supuesto, era el santuario, no el patio mismo del templo. Cualquier persona detenida será culpable de su consecuente muerte. Y esa es la última palabra de dicha inscripción, y puedes ver claramente la palabra Thanatos, muerte, en la inscripción. Así que se tomaba seriamente. Tenemos un par de historias que se relacionan con esto también e ilustran cuán sagrados eran los patios del templo, y una de ellas sería divertida si no hubiera tenido consecuencias tan trágicas. Josefo narra la historia de guardias romanos apostados fuera de los patios en distintos puntos de acceso, y uno de ellos se involucró en ciertos intercambios de insultos, burlas, bromas pesadas con los peregrinos judíos mientras subían los peldaños y se preparaban para ingresar a los patios del templo. Y este soldado romano llegó al punto de darse vuelta y levantarse su faldellín o falda. Desde luego no tenía ropa interior, y en efecto, al levantar su falda e inclinarse, le mostró el trasero a la multitud. De hecho, tuvo una flatulencia que todos pudieron escuchar. La reacción fue de indignación por parte del pueblo judío. Atacaron al soldado y se desató una pelea que terminó en un pequeño disturbio. Llegaron más soldados a la zona para aplacar la revuelta. Algunas personas fueron asesinadas, otras heridas. Ahora bien, esto es lo interesante. El gobernador romano investigó sobre el tema e inquirió por lo ocurrido, qué había provocado el asunto, y cuando le contaron lo que había hecho el soldado, se disculpó con la multitud y ejecutó al soldado. Esto ilustra que Roma respetaba la santidad de los patios del templo, y a sus ojos era un territorio que pertenecía al pueblo judío, aunque Roma, por medio de su gobernador, controlaran Samaria y Judea, lo que incluía Jerusalén. No obstante, el recinto del templo era considerado sagrado, un territorio santo, y allí el sumo sacerdote y sus sacerdotes asociados estaban en control y eran quienes establecían las reglas. Tenemos otra instancia que ilustra de qué manera el recinto del templo se consideraba sagrado, y esto implica no solo aquella inscripción, la advertencia de que los gentiles no se acercaran demasiado al santuario, sino que también ilustra los tipos de presión que el mismo apóstol Pablo enfrentaba por parte de sus oponentes, y en efecto, incluso hubo un complot para asesinarlo cuando regresara de su tercer viaje. Puedes leer esto en el libro de Hechos, cómo se dirigió hacia los patios del templo a orar, y alguien gritó que Pablo intentaba llevar a un gentil más allá del vallado, pasando más allá de la señal de advertencia que prohibía que los extranjeros se acercaran. Fue atacado por la turba, y probablemente lo hubieran matado si no hubiera sido porque los soldados lo rescataron y lo llevaron más allá del recinto, poniéndolo bajo custodia. Estas son algunas historias que nos dan un trasfondo importantísimo y nos ayudan a entender mejor la controversia que posiblemente, por cierto, acompañaron las propias acciones de Jesús cuando fue al templo y se quejó, cuando demostró y desbarató a los cambistas y a la venta de ciertos animales para sacrificios, y lo describió como un lugar, en vez de un lugar de oración, que se había vuelto en un espacio de mercancía. Citó el texto de Isaías 56. Se supone que esto debe ser una casa de oración para todas las naciones, pero, dijo Jesús, en cambio, ahora citando Jeremías 7, la han convertido en una cueva de ladrones. Puedes ver cómo esta clase de acciones dentro del recinto habrá enojado muchísimo a los sacerdotes. ¿Quién es este hombre de Nazaret que vino a este recinto sagrado y condena nuestra política y hace esta clase de acusaciones? Así que, al observar a Jesús y a las autoridades del templo, es importante tener en cuenta cuán sagrado era el recinto, y cómo incluso los romanos reconocían y concedían dicha sacralidad,
y por ello mantenían distancia, mostrando también respeto hacia los patios del recinto del templo. Jesús creció en Galilea. Y Josefo señala que la mayoría de las aldeas en Galilea y Judea tenían sinagogas. Ahora bien, pudo haber exagerado, y sí, hubo un erudito hace pocos años que afirmó que no existieron realmente sinagogas en los 70, cuando destruyeron el templo. Pero la evidencia arqueológica sugiere lo contrario, sin mencionar el hecho de que no solo Josefo se refiere a las sinagogas como edificios distintivos donde el pueblo judío se reunía para leer la Escritura, escuchar su lectura, adorar, cantar y demás, sino que también los evangelios del Nuevo Testamento se refieren a las sinagogas decenas de veces, y Filón, erudito y filósofo judío que vivió en Alejandría y Egipto, creemos que murió alrededor del año 50 y por lo tanto no supo nada sobre la destrucción del templo ni de cómo algo podría cambiar luego del 70. Hablamos de sinagogas en su propia época, que por cierto aún registra las quejas sobre una sinagoga que ciertos jóvenes extremistas vandalizaron y profanaron. Así que la evidencia literaria, considero, es bastante convincente de que había sinagogas, y la evidencia arqueológica sugiere que hubo varias sinagogas identificadas como existentes antes del año 70, al menos 7, incluso pudo haber 8 o 9. Podría mencionar que la sinagoga de Capernaum, tan amada por los turistas, construida con piedra caliza, es de la época de Jesús, sino del siglo IV, tal vez incluso del V. Pero si miras con detenimiento, en los cimientos de la sinagoga notarás que están al mismo nivel, ni siquiera en un cuadro, fueron hechas con una piedra negra de basalto. ¿Por qué alguien edificaría esta bella sinagoga de caliza sobre un cimiento de basalto tan imperfecto? Y la respuesta es porque era la costumbre judía. Pablo mismo habla de este método a nivel metafórico en 1 Corintios 3, al expresar cómo debemos ser cuidadosos al edificar un fundamento. Y así, estoy convencido de que en Capernaum tenemos el cimiento original de la sinagoga que probablemente fuera construida en el primer siglo antes de Cristo, la sinagoga que se menciona en los Evangelios del Nuevo Testamento, donde Jesús solía predicar y también sanar. Al conservar la sacralidad de aquel cimiento, ese punto en particular, la sinagoga posterior del siglo IV o V después de Cristo fue edificada encima, aunque los cimientos no fueran exactamente perfectos. La sinagoga era un lugar para escuchar la Escritura, y consideramos que en ciertos casos la misma Escritura también se leía y estudiaba, y además de todo, también se parafraseaba en el lenguaje de la gente. En Galilea, el idioma mayoritario, creemos, era el arameo, y estos son tal vez los comienzos de lo que conocerían como el Targum. La palabra Targum significa traducción. Así que la escritura hebrea se leía en el idioma original hebreo, y luego se parafraseaba e interpretaba al arameo. Se nos dice también, por ejemplo, en Mateo 23, donde Jesús es crítico de los escribas y expresa: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Y esta referencia a la cátedra de Moisés parece haber sido literalmente un asiento. También pudo haber adquirido un sentido simbólico, pero en lugares como Corazín, en Galilea y otros lugares en torno al mundo del Mediterráneo donde había sinagogas, hallamos asientos ornamentados, con inscripciones que parecieran ser de donde se sentaba el rabino. Incluso se considera esto hoy en las sinagogas modernas, aunque es rara la vez que alguien se sentara en estos lugares ornamentados. Pero también es parte de la tradición, de modo que era un lugar de enseñanza e instrucción pública, y no simplemente un lugar de adoración. Se han hecho, gracias a los rollos del Mar Muerto y más descubrimientos en otras cuevas en las tierras áridas de Egipto, una cantidad de hallazgos de manuscritos, manuscritos plasmados en papiros, manuscritos sobre pieles. Contamos con copias y fragmentos de la misma Biblia hebrea, y en ocasiones de la traducción griega conocida como la Septuaginta. También algunas variantes de versiones y revisiones críticas que en algunos fragmentos datan desde el primer siglo antes de Cristo, y de la escritura en arameo, el Targum.
La sinagoga es un ámbito importante y una parte relevante del mundo de Jesús. Es donde él estuvo y predicó, donde leyó Isaías 61, abrió el rollo, encontró el lugar donde dice, "El Espíritu del Señor está sobre mí", leyó el pasaje, guardó el rollo y se lo dio al principal y luego proclamó el sermón. La sinagoga era en contexto, un lugar importantísimo y un ámbito para entender el aspecto del ministerio público de Jesús. Es un lugar además de encuentro social, por lo que no es de sorprendernos de que en aquel entorno Jesús se encontrara con gente que estaba enferma o poseída por demonios, personas a quienes Jesús mismo ministraba en sus actividades diarias y públicas. En la próxima lección hablaremos sobre cómo se estudiaba la Escritura en la sinagoga y la academia. También hablaremos que es parte vital del mundo de Jesús, sus discípulos y la iglesia primitiva.